Es estructural. Es estructural. El problema es, Trevijano en 2013, en algún programa que otro, cuando salió, no Podemos todavía no había salido, pero se empezaba a hablar de corrupción sistémica. Y claro, Trevijano dijo porque él en su libro, en sus libros hasta entonces, había hablado de corrupción sistemática. Que la corrupción sistemática, él lo que quiere decir es que es una corrupción que acompaña con cada acción política de gobierno. Pero la corrupción sistémica es cuando ya la corrupción se hace con todo el sistema. Es la savia del sistema. Y es la savia, la esencia pura del sistema, ya es hasta el punto de que ya no hay gobierno, hay un desgobierno. O sea, todo se vehicula por y para la corrupción. Todo se vehicula por y para la corrupción. Los pactos de Moncloa, que fueron aberrantes porque fue un consenso político y todo, pero que se hizo para arreglar la economía de España en una crisis económica como fue con Fuentes de Quintana, con el gobierno de UCD, todo eso ha degenerado de tal forma que eso ya no puede existir en la política española porque es todo corrupción, todo. Y lo que ha comentado yo creo que ha sido Luis antes, de que está la chusma, porque son chusma. Los políticos en España son la chusma, es lo peor de la sociedad, la escoria de la sociedad, son los que están ahí. Eso llegan ahí porque el régimen ya no es que sea corruptor, sino es que atrae a todos los mayores degenerados, los atrae hacia ellos. Obviamente, a la facción social que te he dicho antes. Eso es. Exactamente, todo el que entra lo corrompe. Y además es que los que al principio del régimen entraba gente con carreras políticas, con carreras profesionales, abogados. La política hoy está comandada por gente que empezaron en los partidos políticos desde las juventudes. Claro. Y la forma de ascender al poder es trepando por el partido. Es trepar. Se trepa. Son unos trepas. Claro, es el momento en que la lista la tiene que elegir una persona, van a trepar y arrimarse a esa persona. Eso está claro. Es el funcionamiento sistémico del régimen. Hace poco me enteré que yo no sabía ni que existía, que Vox tenía una facción que era ILP o algo así se llama, que digamos que es donde preparan al político, donde salen las avanzadillas, la vanguardia de los políticos con el mensaje de poder, con el mensaje del sistema, y que no te puedes salir de ese mensaje. Es decir, el que aguanta siempre y confecciona su discurso sin salirse del mensaje y de la pauta que marca Vox, ese es el que sube. El más mediocre, el que sabe obedecer como un perrillo. He conocido a varios, gente que ha salido de Vox porque no ha querido entrar por ese aro y evidentemente, no han tenido ningún futuro en el partido. Fuera. De hecho, Vox está muriendo precisamente de ese cáncer. Precisamente porque ha caído en lo que pero al menos PP y PSOE ya están institucionalizados. Pero Vox, que estaba en ese proceso, no lo ha soportado. No es capaz de manejar la semántica del poder como nosotros dos. Como pasó con Podemos y como pasó con Ciudadanos. Exactamente, eso es. A Ciudadanos no había caído tanto en esa semántica dura, pero sí es verdad que al final fue víctima de sí mismo, exactamente, sí es cierto. Y es, bueno, pues quería preguntar también de Tony Cantó. Víctima de sí mismo y de Tony Cantó. Tony Cantó, pues a mí me cae bien ese tío. Os quería preguntar también por el Pacto Verde Europeo, este Green Deal. ¿Cuáles son sus implicaciones en el sector primario y cómo afecta a los agricultores y a los ganaderos? Es que es lo mismo, es lo mismo que hemos comentado ya. Es otro ataque desde otro ángulo, del que te quieres escapar de uno te va a coger. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, la naturaleza, todo eso es Green Deal. Todo eso es Green Deal, la Agenda 2030, todo es la misma historia, todo. El problema es que la solución, el sector primario tiene un problema. Y es el mismo problema que tiene el sector del transporte, que es el que yo conozco realmente. Y
Y te puedes poner a discutir con unos que uno dicen que es la subvención, que el otro dice que es que hay competencia desleal, que hay competencia desleal entre los mismos nacionales. Todo es dos problemas que tienen todos los sectores, pero todos, autónomos de toda clase, el sector primario, el secundario, el terciario, la hostelería, todos están asfixiados económicamente y la cura que es la representación. Ya no digo representación ciudadana, sino la representación por sector de cara al gobierno en el sistema que tenemos. Esa representación está secuestrada, porque no es representación real, claro. ¿Te refieres a los sindicatos y a las organizaciones? A sindicatos y comités nacionales, que son los puentes que hay entre el sector. Ahí no tiene nada que ver el sindicato. Te hablo, por ejemplo, del sector del transporte. Hay sindicatos de transporte, pero a la hora de mediar con el gobierno, existe un comité nacional de transporte, sí, claro, donde cualquier asociación o sindicato que consiga reunir un montón de tarjetas de transporte entra dentro de esa mesa. Es como un congreso de los diputados, pero a nivel de... Sí, exactamente. Es pero lo mismo que en la agricultura. Sí. El lobby del transporte que es la gran patronal, que está con Chabao y tiene con la sinarquía, que hacen sinarquías con la oligarquía política, pues al final impide que el sector de base, que es el 80%, no tenga representación. Y el 20% que está ahí está representando sus propios intereses. Pero es que... perdóname, Iván, que no se me vaya el hilo. Ese problema, el problema que está asfixiado económicamente todos los sectores, es decir, el ciudadano o la persona fiscal, y la falta de representación, eso es lo que hay que transmitir al Estado. Eso es, poner al Estado en problemas económicos y en falta de representación. Y entonces, cuando tengamos esas dos cosas, los sectores lucharán en igualdad de condiciones, que es como debe ser una buena lid. Incidís mucho en la falta de representación. Claro. Pero igual de importante que la representación es los controles y límites, el revocamiento de mandato. Si tú puedes elegir a alguien que te represente, pero no tienes medios de cómo quitarlo de ahí, estás igual. Pero ahí voy, Luis, ahí voy. Esos dos problemas que tenemos generales entre todos, el primero, el económico, se lo transmites al Estado con la ley de subvenciones de partidos y sindicatos fuera. Quien quiera un partido o un sindicato, que se lo pague. Ya está, ya no tengo por qué pagar a Bildu, porque tengo que pagar yo a Bildu. O a Esquerra Republicana, porque yo soy de Toledo, que tengo que ver con Cataluña. Ese es uno. Y el otro, el de representación. Quitarle su autorrepresentación y ponerla de todos. Un cambio de ley electoral a la francesa. Ya está. Ya está. Eso decía don Antonio García Trevijano. Dame eso, me conformo, me callo. Y no era reformista, el único que no era reformista. Porque eso destruye la partidocracia. Claro, no es la democracia en sí, pero ya destruyes la partidocracia. Pero destruyes la partidocracia, exactamente. Y ahora dejas al Estado de igual a igual. Y ahora peleamos. Ahora ya sigue peleando. No quedarías a salvo de otros muchos problemas como le pasa a la democracia americana. No, pero es que es parte del proceso. Es que Fraguas está hablando de la parte de un proceso para llegar. Esto lo dice mucho Trevijano. Lo hacía por cambio evolutivo, decía. Trevijano lo llamaba no reforma, sino cambio evolutivo. Es como si tú cambias la casa, en vez de reformarla, tirando esta habitación para hacer otra nueva. Es diferente, ¿eh? Es decir, porque si la sociedad civil puede tirar una parte del Estado, lo tira la sociedad civil y la hace de nuevo, estas dos leyes, eso no es una reforma. Eso lo ha pedido la sociedad civil y lo ha conseguido. Eso es un cambio de la sociedad civil. Otra cosa es que no quieran reformar los partidos. Eso sí es una reforma. Pero si por el empuje nuestro conseguimos cambiar cosas de las instituciones, esos son cambios, no son reformas. Por empuje y por empuje nuestro, sí, es que, vamos a ver, es que esto lo expliqué en el anterior programa, Javi se acordará, a medida que la sociedad civil se va descontentando y hay que aprovechar ahora para ir difundiendo las cosas, el régimen de poder va perdiendo crédito y el mismo régimen en sí se va torpedeando porque surge el oportunismo. Por ejemplo, la reforma que está pidiendo el PP de un sistema judicial, no un sistema judicial, de una forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, que no es el que queremos nosotros, pero que está hablando de que sean elegidos por los jueces, por tanto, están eliminando a los partidos de esa elección. Todas esas reformas dañan. En primer lugar, daña. Si se llega a reformar, que no lo creo que se llegue a reformar porque pierde mucho la partidocracia ahí, pero si se llegase a reformar,
los partidos no tendrían influencia directa al menos en los jueces. Los jueces serían más independientes, como pasaba antes de la reforma que hizo el tío este, ¿cómo se llama? Alfonso Guerra. Bueno, el PSOE, ¿no? Que Alfonso Guerra dijo que Montesquieu había muerto. Sí, pero además, 85 fue. Pero además, el hecho de que no se pueda llegar a reformar, porque es lo más probable, crea una desafección con el régimen que se ve incapaz, la gente ve incapaz de que este régimen pueda progresar, pueda ir a mejor. Por tanto, todo esto lo que hace es que estamos en un proceso de destrucción del propio régimen. Se está autodestruyendo. ¿No te da que pensar que esa reforma que quiere el PP para conseguir la independencia judicial mediana, digamos, es para decir, ¿veis? Ya hemos conseguido del todo la separación de poderes. Porque España sigue viviendo eso, creyendo que la separación de poderes es apartar al judicial. Ellos lo hacen por eso, pero de alguna forma van socavando esos resortes de la partidocracia que le servían para estar. Ahora se está poniendo, he leído una noticia que se está poniendo en entredicho también por parte de los jueces que están denunciando a Europa, los jueces están denunciando a Europa los... Ay, qué mal, estoy hoy un poco espeso. ¿Cómo se llama los privilegios que tienen los diputados, hombre? El aforamiento. El aforamiento. El aforamiento. Los jueces están yendo a Europa a denunciar el aforamiento de la clase política en España. Entonces, todas esas cosas que don Antonio a todo eso le llama los zapadores, nuestros zapadores, nuestro batallón de zapadores, porque no es porque los mandamos nosotros, no somos un ejército y nosotros cogemos a Vox o cogemos a Podemos o cogemos a los que sean para que nos hallan en el camino, sino ellos, su propio oportunismo. Cuando hay una desafección, la sociedad civil o parte de la sociedad civil se desengancha del estado de partidos, surge un oportunismo orgánico en el régimen de crear una nueva facción, un nuevo partido, incluso los partidos existentes tienen que reintegrar a esas masas en el Estado y por tanto salen con algunas cositas de estas. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, el separatismo catalán, eso también, eso está destruyendo al régimen, aunque puede ser nefasto, no digo que no, pero también lo destruye. ¿Por qué? Porque Convergencia y Unió estaba metido hasta las trancas en la corrupción, tuvo que salir en 2012 Artur Mas del Congreso de Cataluña en helicóptero, porque estaba siendo cercado por manifestantes, y le dieron una vuelta. O sea, de alguna forma tuvieron que darle una vuelta al tema para seguir teniendo una clientela política, seguir teniendo unos votantes, una base. Entonces, todas esas cosas van destruyendo y van desprestigiando el régimen, hombre. Sí, apoyando esto, don Antonio García Trevijano, en lo que te decía yo de la facción social que puede convertirse en partido político, bueno, al revés, que el partido político puede degenerar en facción, y él Trevijano dice, esto era hace 10 o 15 años que escribió Teoría Pura de la República, no recuerdo de qué año es, dice... Del 10. Creo que pues, sí, del 10 o del 9, sí. No me he ido mucho, entonces 15 años. Ya aventuró y dijo, cuando el partido político se vuelva facción, se alineará con partidos periféricos nacionarios, que los llamaba entonces él, y degenerará en total destrucción y pondrán por delante los intereses del partido a intereses nacionales. Es justo lo que estamos viviendo hoy. O sea, el tío iba 15 años por delante. 15 años.